Carlos Arnola. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Doctor Víctor, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Doctora Yoconda, ¿cómo está usted? Está muy bien, doctor Víctor. Un gusto estar aquí con ustedes. Doctor Eduardo, doctor Carlos, buenos días, ¿cómo estamos, doctor Víctor? Doctor Ruffel, ¿cómo está usted? ¿Después de cuánto tiempo nos vemos? Así es, David, estamos tan cerca y sin embargo no podemos estar conversando un momento, pero estamos aquí ya. Doctor Eduardo Hernández, por favor. Muy buenos días, buen día colegas. Muy buenos Doctor días. Víctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Y en honor al tiempo, ¿no? Quiero ver al doctor Eduardo de México, el rector de la Universidad de Oriente, por favor. Buenos días, doctores. Les saluda la doctora Marta Patricia González Cueva. Iniciamos con mucho entusiasmo nuestro postdoctoral. Buenos días, compañeros, amigos, doctores de este programa que se está presentando con la finalidad de analizar los aspectos cognitivos, axiológicos y la práctica en la investigación-acción. Queremos, a nombre de Compás Académico, desearles lo mejor. Vamos a poner de parte del equipo y de parte de ustedes el esfuerzo, la voluntad, la metodología, la investigación que es característica en nosotros como Compás Académico y que estamos siempre respaldados y apoyados por cada uno de quienes integran estos equipos de trabajo. Les damos la bienvenida. Les deseamos que en el transcurso del tiempo vayamos cumpliendo con vuestras aspiraciones, con vuestras metas. Para eso nosotros estamos preparados y conocemos cuáles son los caminos que debemos seguir en este sendero de un mundo cambiante, de una vida muy diferente a las épocas anteriores, pero que nos han dado la oportunidad de investigar los hechos que se dan en nuestros sitios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros momentos de vida diaria, que de alguna manera se ha desperdiciado las experiencias que hemos vivido y que estamos dando en el camino de estas circunstancias de vida. Quisiera dar la palabra al doctor Carlos Castañola, doctor Víctor, uno de los dos, por favor, para continuar con el programa. Muy buenos días, los saluda el doctor Víctor Castañola. Le voy a ceder el micrófono y la pantalla al doctor Carlos Castañola para que dé la bienvenida a nombre del CAEI. Un segundito. Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan? Perfecto, doctor. Buenos días. Y lo escuchamos. Sí, perfectamente. Muy buenos días con todos. Soy el doctor Carlos Castañola. Quiero darle la bienvenida a nombre del Centro de Altos Estudios Internacionales. Todos nosotros, eminentemente, bueno, del Perú, pero obviamente abiertos para todo el mundo y desde aquí, desde el Perú, abrazamos a todos nuestros hermanos latinoamericanos mexicanos, colombianos, cubanos y todas las personas que participan también en el grupo Compás, ¿no? Para mí es realmente un gusto de que tantos profesionales se estén capacitando y estén buscando espacios de crecimiento tanto profesional como también para poder contribuir al desarrollo de nuestro país. Bueno, simplemente quiero darles la bienvenida, agradecerles por la confianza y espero que pronto nos podamos ver y darnos un gran abrazo.
Recuerden de que después de las clases, los 9 meses que vamos a tener de capacitación, nos vamos a reencontrar todos en México y vamos a compartir temas académicos, pero también algunos temas lúdicos en el sentido de poder disfrutar de las hermosas playas de Cancún, Tulum y todos los lugares tan hermosos que uno realmente debe conocer, ¿no? Entonces, tenemos 9 meses de trabajo, pero al final tendremos una gran recompensa, la cual vamos a disfrutar, ¿no? En familia, y nos vamos a poder abrazar todos juntos. Muchas gracias, bienvenidos, y les deseo lo mejor para esta nueva etapa de su vida profesional. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, doctor Víctor. Muchas gracias, compañeros. Entonces, sin más, esperemos para continuar con el programa. Por favor, continuamos. ¿Escuchamos, por favor? ¿Comenzamos, doctor? Sí, comience, por favor. Tenga la bondad, doctor. Listo. Presentación respectiva. Perfecto. Señores doctores, muy buenos días. Un gusto ser parte de este proyecto académico de alta envergadura. Bueno, soy Juan Calderón Cisneros, ¿sí? Soy doctor en estadística. Tengo mi formación es matemática, ¿sí? Soy ingeniero estadístico informático. Tengo una de mis maestrías, aparte de educación, es en estadística aplicada en la Universidad de Salamanca, y me gradué también de doctor en estadística aplicada en la Universidad de Salamanca. ¿Qué nos toca ver ahorita? Vamos a ver sobre la situación de la tecnología en educación en América Latina. Bueno, con la bendición de Dios salimos, bueno, estamos saliendo de una pandemia. Nos tocó hacer un cambio dentro del paradigma de la educación, ¿sí? Algunos conceptos que ya se estaban dando, bueno, se tuvieron que coger a la fuerza en plena pandemia. Hubo un cambio rotundo dentro de los procesos académicos y obviamente de la mentalidad, no solamente de estudiantes, sino de los padres de familia y obviamente de los compañeros docentes. Entonces, hablar de la situación tecnológica. Vamos a tocar varios puntos. Pongo algo, Acrof. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. ¿Qué tenemos? Tenemos como tema la situación de la tecnología en educación en América Latina. Vamos a hablar de 4 puntos. ¿Cómo utilizan la tecnología los países de América? Innovación y tecnología educativa en el contexto latinoamericano. Educación superior e investigación en Latinoamérica. Este proceso de transición al uso de las tecnologías digitales por el COVID-19. Y para cerrar, la investigación científica y tecnológica, la innovación como motores del desarrollo humano, social y económico para América Latina. Entonces, de este primer arista, de este primer subtema, ¿cómo utilizan la tecnología los países en América? Las tecnologías de vanguardia en América Latina, podemos ver de estatista, los países latinoamericanos más preparados para las tecnologías de vanguardia. 1 más preparado, 0 menos preparado. A la cabeza en Latinoamérica tenemos a Brasil, le sigue Chile, le sigue México, le sigue Costa Rica, Argentina, Panamá, Uruguay y Colombia. Esos son los países más rankeados hablando del uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que en América Latina en particular la pobreza, la desigualdad, una infraestructura digital deficiente y la escasez de recursos altamente clasificados en informática conspiran contra el avance tecnológico de la región. Me gustaría saber algún aspecto de sus lugares de trabajo sobre este acontecimiento que se dio, pues, ¿no? Les comento, aquí nosotros, como en gran parte de Latinoamérica, cuando comenzaron las clases, obviamente en pandemia, se enmarcó en 2 grandes grupos, lo que es la educación urbana y lo que es la educación rural. Obviamente, el golpe más fuerte lo sintieron estas poblaciones rurales. Efectivamente, ¿por qué? Por 2 cosas. Primero, acceso a la tecnología y sobre todo la conectividad.
bueno, pudimos ver nosotros varios aspectos sobre esta condición, sobre los puntos de acceso. Habían personas que tenían ciertas características tecnológicas, tenían tablets, celulares, pero lastimosamente lo que caía o salía mal eran los puntos de conexión. Ahora, si bien es cierto, nosotros vemos, ¿sí? ¿Cuál es la media, ¿sí? A nivel mundial, comparando todos los continentes, ¿verdad? Yo lo he desarrollado la media del mundo, lo que está a la América Latina, el norte de África, bueno, y la parte del sur de África, pues, ¿no? Norte y sur. Entonces nosotros podemos ver aquí que efectivamente, lastimosamente, Latinoamérica, ¿sí? Igual que el norte de África y el sureste de África, el sur de África, están por debajo de la inversión en desarrollo tecnológico. Por eso que nosotros podemos ver que en algunos países muestran actitud destacada frente a la visión de la tecnología, la vanguardia. Ahora, también nosotros podemos ver que ciertos países, obviamente, donde se ve cierta desigualdad económica, y se sintió obviamente esa desigualdad económica con respecto a la pandemia, donde efectivamente no estábamos preparados. El caso de Ecuador fue algo bien duro, no estábamos preparados, sobre todo las instituciones fiscales, al referente de adaptar el 100% la parte operativa, ¿sí? De lo que era la educación virtual, esa virtualización, esa virtualidad. Si bien es cierto, sí, aquí en nuestro país, en Ecuador, ya existían ciertas condiciones a partir del 2016 donde se estaba reforzando la tecnología y el uso, el acceso a las tecnologías en todos los aspectos, ¿sí? La educación básica, la educación media y la universidad. Este repunte lo tuvieron con una mayor eficiencia, podríamos decir, las instituciones particulares, hablando de escuelas, colegios y universidades privadas. No así, obviamente, ese concepto de las universidades públicas o las instituciones de educación fiscal públicas acá en nuestro país. Nosotros nos preguntamos por qué se dio ese concepto, esa separación, por qué otras tuvieron más acceso a comenzar proyectos, a implementar proyectos de tecnología. Bueno, por el simple caso, ¿no? Jefferson, ¿cómo estás? Un compañero ecuatoriano, ¿sí? ¿Cuál fue el concepto? Efectivamente, la política de ese gobierno de ese entonces dio una condición de que la universidad sea gratuita, se mejore 100% los docentes, ¿sí? Entonces, dentro de esas políticas, todo docente universitario tendría que tener hasta cierta fecha un doctorado, ¿verdad? Como mínimo para poder ser docente de cátedra en esas universidades públicas, bueno, y totalmente privadas. Se enfocó en que todos tienen que ingresar a las universidades públicas, hicieron obviamente y mejoraron el acceso gratuito, pero obviamente con unas condiciones de exámenes a nivel nacional, y comenzaron a darse fuerza. Ya bastantes estudiantes ingresaban, se veía un crecimiento, pero en cambio, en la infraestructura tecnológica, en laboratorios, o cerciorarse que el estudiante, obviamente, que ingresa a esta universidad, ¿sí? Ecuatoriana, tenga los recursos necesarios para poder también participar en ella correctamente. Entonces, si bien el caso de que cuando obviamente vino la pandemia, estas instituciones privadas que sí estaban experimentando en la parte tecnológica, la parte virtual, para poder tener más, obviamente, estudiantes y estudiantes de mejor calidad, como ellos siempre lo mencionan, a diferencia de lo que ocurría en las instituciones públicas. Se sintió y se midió que cuando ya tuvimos en pandemia, bastantes instituciones públicas en todos los aspectos, para educación inicial, educación básica y sobre todo institutos y universidades, las universidades pudieron tener acceso y poder ayudar a los estudiantes con plataformas, con herramientas, incluso con algunos aparatos tecnológicos, dependiendo también de la universidad. Pero tocó otro tema. El estudiante, cuando ya estaba en su hogar, sea de dos ámbitos, rural y urbano,
el estudiante de la parte rural no tenía los mismos, ¿sí?, beneficios tecnológicos, hablando de acceso al Internet, que en otras ciudades o en la parte urbana. ¿Sí? Fue algo sumamente duro. Ahí se vio realmente esa situación que tiene y se vive en Latinoamérica. Bueno, obviamente comenzaron a medirse a través de varios canales de televisión, varios canales de internet, de que lo mismo que estaba pasando en Ecuador también ocurría en cierto modo en ciertos países en Latinoamérica. Entonces, nosotros vamos a medir las condiciones. Entonces, ¿qué está pasando? Al 2018, sí, y para el 2020 se midió, entre el 2018 y antes que comience la pandemia, se midió qué está pasando con la inversión en tecnología que hacían las instituciones universitarias y obviamente los gobiernos. Entonces, aquí yo les muestro una correlación que hay sobre la adopción de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces están las tecnologías de paneles solares, nanomateriales y las industrias que están robotizando sus procesos y procedimientos. ¿Sí? Entonces podemos ver que efectivamente solo ciertos países antes de la pandemia ya comenzaban a invertir, ¿sí?, en lo que es tecnología 100% para mantener obviamente procesos poco más limpios, optimización de recursos, calidad en los procesos, en fin. Y obviamente siempre va de la mano la universidad. La universidad siempre tiene que ir de la mano con las políticas de gobierno. En todos los gobiernos habidos y por haber que pasen, obviamente la universidad siempre tiene que decir y actuar dentro de dichas políticas, ¿sí? Por el bien de cada país. Entonces, vemos aquí obviamente estas características, ¿no? Estos cuadros, estas correlaciones, ¿verdad? En donde nosotros podemos decir que de los 28 países latinoamericanos y caribeños en el informe sobre tecnología e información 2001 de la UNCTAD, ninguno ostenta un nivel alto en preparación para estas nuevas tecnologías. Las naciones que según este análisis presentan los mayores avances tecnológicos en estas áreas, obviamente no sale con lo mismo. En la parte baja completamente va a estar Haití, Nicaragua y Honduras, que obviamente no tienen un repunte sobre esto. Y ahí nace obviamente la brecha tecnológica, la diferencia que hay entre países sobre el uso de la tecnología y obviamente el acceso a las mismas. Entonces, vamos a medir ahora cuál es el índice de preparación para las tecnologías de vanguardia en América Latina y el Caribe. Entonces, abro preguntas, por favor. Según su concepto, ¿qué nos faltaría a nosotros, ¿sí?, para poder estar a la par de la vanguardia tecnológica? ¿O qué creen ustedes, señores, que estamos haciendo mal? ¿Sí? ¿Dónde nosotros, ¿sí?, estamos fallando? Martín, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan? Doctor, Sí, ¿cómo está? perfecto, Martín. Bien, Buenos muy días. buenos días y buenos días a todos los aquí presentes. En el 2006 y hasta 2010, un vecino país de nosotros, Chile, tenía esos problemas en comunidades alejadas, ¿no? Básicamente por una geografía bastante accidentada. Y no podía atender las necesidades urgentes de su comunidad estudiantil. Entonces, ¿qué se hizo? Una gestión a nivel, en este caso nosotros en Perú, pues son las regiones y municipios, ellos lo llaman las comunidades, las comunas. ¿Y qué ocurrió? Hicieron una alianza estratégica con Microsoft, con Dell, y algunos de esos participantes se atendió las necesidades urgentes de esas comunidades. Entonces esos alumnos, ¿no?, si bien es cierto no tenían tablets, pero ya tenían una PAL en la mano y desarrollaban las actividades ahí, realizaban las clases ahí. Tal es así que el alumno cuando llegaba a casa, obviamente ya había realizado las tareas. Entonces, ese tipo de funcionalidades, el doctor ahí, pues obviamente benefició a mucho. Y no solo eso, porque también se atendió rigurosidades, por ejemplo, de la comuna, en el municipio, transparencia en elecciones, trámite de brevetes, inclusive la parte de farmacia. Eso quiere decir que, bueno, entonces a eso lo debemos, que se llama gestión del gobierno, ¿no? Porque si hubiera gestión y hubiera hecho los partners necesarios, definitivamente no tendríamos ese problema. El Perú, hace 10 años atrás, ya tiene una red dorsal de fibra óptica para atender necesidades urgentes de todas las comunidades, ¿no? Eso fue en un gobierno anterior, mucho anterior. Entonces, no se atiende tampoco, ¿no? ¿Por qué? Falta de gestión. Eso quiere decir que nosotros desatendemos, ¿no?, las necesidades urgentes que tiene, sin necesidad de llegar a pandemia. Ya otros países como el vecino del sur, pues obviamente atendía esas necesidades en la parte más rigurosa. Era para ellos conversar y poner un VISAT, y con eso se atiende, pues, necesidades urgentes, ¿no?, de las comunidades así. Entonces, ese es más o menos lo que yo veo que podría haberse dado, y si se puede dar todavía,
si ejecutamos una buena secuencia, ¿no? De atender las actividades urgentes de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias por permitirme. Gracias, Martín. Doctora Díaz, por favor. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Agradeciendo su ponencia. Mire, realmente aquí coincido con lo que dice Martín, ¿no? Aquí falta voluntad política, porque si hubiera voluntad política con un enfoque inclusivo, se atenderían las demandas de las zonas rurales, ¿no? Muy buena palabra. Le tomo esa palabra inclusiva. Díaz, por favor. Así disculpe. es. Sí, así es, porque muchos nos estamos fijando en el tema, el gobierno y los gobiernos regionales se fijan mucho en el tema central, ¿no? En la ciudad, pero dejan de lado las comunidades, las zonas rurales. Y como dice Martín, hay la capacidad para poder desarrollarlo. Lo que pasa es que no hay voluntad política y probablemente porque las personas que realmente nos preocupamos por el desarrollo de todos los pueblos, no nos metemos en política por un tema de imagen. Pero creo que es necesario repensar esto, ¿no? Y realmente los profesionales, no los políticos, son los que podrían resolver situaciones como la conectividad en nuestro país. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Iris. José, por favor. Y bien, buenos días desde Loja, Ecuador. ¿Se escucha bien? Sí, José. Excelente. Ya, bien, aquí también creo que hay otro tema ya más allá del político, creo que tiene que ver con las competencias de los docentes a nivel de educación superior, que lo que uno ve, y lo he podido trabajar en universidades venezolanas y también ecuatorianas, y noto que aparte de que incluso teniendo la disponibilidad de la tecnología, a veces no optamos por ella, y esto impacta en la calidad no solamente de la educación, sino también de la investigación. Entonces, algunos, en el caso, por ejemplo, yo trabajo en este momento en la Universidad Técnica Particular de Loja y esta universidad es abanderada en educación a distancia. Entonces está un poco mejor preparada en el uso de tecnología. Sin embargo, uno nota que hasta para hacer un cálculo estadístico inferencial, ya el tema se vuelve un problema precisamente porque a pesar de que incluso hubiésemos tenido las capacitaciones y tengamos las licencias para trabajar con algunos, digamos, herramientas tecnológicas de apoyo, el problema es si estamos alfabetizados para el uso de esas tecnologías. Y esto nos pasó también en pandemia. Nos fuimos adaptando y tuvimos que hacer algunos cambios incluso drásticos que no necesariamente apuntaban a la mejor docencia. Gracias. Gracias, José. Johnny, por favor. Buenos días con todos. Doctor, buenos días. Buenos días. Respecto a la pregunta que usted menciona, hay algo importante acá en el Perú, ¿no? Primero que el presupuesto de educación, y no es de este gobierno, sino de muchos gobiernos atrás, no es el adecuado. Y lo digo esto porque el que habla trabaja en la ciudad de Huancavelica, en la Universidad Nacional de Huancavelica, y he encontrado una realidad muy fuerte en los estudiantes universitarios. La mayoría viene de zonas rurales y en eso coincido con los antecedentes, los anteriores que han participado, pero también coincido en que el gobierno es muy centralista, o sea, muy poco, los gobiernos regionales inclusive, hacen mucho o hacen poco, o nada tal vez, por hacer el tema de la conectividad del internet, de la tecnología y lo demás. Aparte de que la tecnología por estas zonas y seguramente por las zonas rurales, la banda ancha no alcanza, no llega, entonces en la misma universidad tenemos esos problemas, en mismo Lima tenemos esos problemas, entonces se requiere cambios de política de Estado y eso enmarca pues la participación básicamente de gobierno y sobre todo la sociedad civil, y en eso como que no tenemos interés. Sí tenemos que meternos en política, pero en una política mayor, digamos, una política que incluya a toda la población y que busquemos pues que estas tecnologías se apliquen correctamente. Ya usted lo mencionó, que en este tema de la emergencia sanitaria, por lo menos en el Perú, pues el tema de tecnología saltó a la luz, y en el tema de educación, la falta de preparación, la falta de capacitación de los mismos docentes, ¿no? Y más aún los estudiantes, ha sido un factor muy negativo para ver pues este trabajo en la tecnología. Yo creo que, y
coincido con muchos de ustedes en el sentido de que las políticas que deben marcar los gobiernos, este y la que viene, deben priorizar, sobre todo en educación, sobre todo en tecnología e innovación, que es algo que está pasando rápidamente y nos está dejando atrás. Ya lo vimos el cuadro que usted mencionó al inicio, pero no sale ni siquiera en la media, y eso pues es preocupante para todos nosotros. Gracias. Gracias, Johnny. Doctor Ayala, por favor. Doctor Ayala. ¿Me escucha? ¿Stani Ayala, doctor? No. Doctor Carlos Sánchez, por favor. Doctor. Buenos días. Sí. Buenos días. Aló. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Hola. ¿Doctora Stani? Hola. Sí, ¿Doctora doctora Ayala? Stani. Yo voy a ser bastante breve, no me puedo expandir, tengo algunos inconvenientes con la red. ¿Qué pasa? Que me sumo a todo lo que las personas que me han antecedido en la palabra dicen, estoy completamente de acuerdo, pero quiero agregar un aspecto que es primordial e importante. Es los antivalores, la corrupción, en todos los sentidos, en todos los aspectos, yendo de lo más simple a lo más... Miss. Apagó el micrófono, Miss. Al parecer tiene problemas con la red. Sí, sí. Igual, gracias. La corrupción. ¿Aló? Tenaz. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, sí. Me Gracias, Miss. Me sumo a lo que todos mis compañeros o a las personas que me han antecedido en la palabra lo han dicho. De acuerdo, completamente de acuerdo. Pero yo quiero agregar una sola palabra que abarca mucho, que es los antivalores, la corrupción que en América Latina, en nuestro país, está primando. Yendo en todas las esferas, en todos los campos, los aspectos, yendo de lo más simple a lo más complejo. La falta de responsabilidad, de honestidad, la falta de justicia, muchos valores que influyen negativamente en todo este proceso para poder salir de esto, de lo que estamos inmersos, para poder también estar a la vanguardia, ¿no? Eso es lo único que quería decirles. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. A usted. Doctor Carlos, por favor. Muy buenos días, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Encontramos los problemas similares, el haberme formado con un doctorado en el Perú, el haber vivido un tiempo en el Perú, y compararlo ahora con mi país, en Ecuador. Es verdad, un gobierno que no invierte en educación no es gobierno. Entonces estamos viviendo de gobiernos en la actualidad. Más aún porque estamos formando a una nueva generación, tanto de estudiantes universitarios como estudiantes secundarios, estudiantes de primaria. Entonces, la capacitación docente, la formación docente debe ser constante, más en estos ámbitos como es la tecnología, la educación, la nueva educación que yo le llamo. Y esto genera que deben existir cambios en la parte tecnológica de cada país. Se necesita inversión, sí, pero ¿cómo la conseguimos? Hasta aquí mi intervención, doctor. Listo, Carlos. Muchas gracias. Doctor Fausto. Sí, muy buenos días, colegas. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Interesante el tema, pero para aclarar un poco esta situación, creo que particularmente debo recurrir a la doctora, investigadora, Guillermina Baena, una mexicana excelente. Ella en una de sus investigaciones decía que Latinoamérica no es precisamente un buen ejemplo para el tema de las políticas de desarrollo. En este sentido, respondiendo un poco a la pregunta, debemos hacer lo que los gringos dicen el benchmarking, ¿no? Es un término de mercadotecnia. Entonces, posicionamiento. ¿Cómo yo me posiciono frente al producto nuevo que pretende ingresar a un nicho? Entonces, acá el gran problema en toda Latinoamérica y
parte del tercer mundo, África en especial, es la falta, la carencia de políticas educativas de largo plazo. Eso, partiendo de ahí. Entonces, si no tenemos políticas educativas de largo plazo que continúen los gobiernos sucesivos, los proyectos generalmente caen. Al ingresar un nuevo gobierno caen, ¿no? Entonces, y eso es lo que distingue precisamente a los países del sudeste asiático, a los famosos tigres del Asia, que las políticas son continuadas, ¿no? Y el ejemplo típico que nosotros debemos seguir es el ejemplo de Corea del Sur. Recordemos que Corea del Sur se independiza después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, ellos elaboraron las políticas públicas de largo plazo en educación. Y es fabuloso, yo les invito a que googleen el caso de Corea del Sur para ver cómo es que emprendieron el camino del desarrollo, cómo emprendieron el camino de llevar la tecnología a todos los hogares en Corea del Sur, ¿no? Básicamente eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y ahí Latinoamérica adolece de lo que es políticas públicas de largo plazo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Fausto. Doctora Fiorella, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los presentes. Un saludo muy especial desde la ciudad de Chiclayo, en el norte del Perú. Bien, con respecto a la pregunta formulada, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Perú no salta a un nivel, digamos, considerable en el uso de las tecnologías en el campo de la educación? Creo que se deben a muchos factores, ¿no? El primero de ello, como ya lo han comentado anteriormente, se debe a la falta de políticas en el campo de la educación. El segundo punto es que las universidades, que son los centros de investigación, las academias, deben procurar en su plan de estudios incorporar cursos que desarrollen competencias digitales. De manera que cuando los egresados, egresen de las casas superiores de estudio, puedan estar preparados para los retos que la sociedad actual exige. Hoy estamos ya pasando un gran desafío que ha sido el tema de la pandemia del COVID-19, lo cual ha traído y ha dejado muchas secuelas, no solamente en el campo educativo, sino en el campo social, en el campo psicológico, en el campo laboral, etc. Entonces, como país debemos repensar, ¿no? En el caso de quienes hablan, trabajan en el sistema universitario ya casi más de 2 décadas, y he podido notar que el plan de estudios en estos últimos 20 años en mi institución ha ido variando, y esto con la finalidad de atender las necesidades de la sociedad. No podemos seguir trabajando con un currículo que corresponde a la sociedad del siglo XVIII, XIX o XX, en la cual los peores, perjuicios que se llevarían son los estudiantes. Al egresar no tendrían un campo de acción porque no estarían preparados. Entonces también las universidades serían un punto de referencia para la sociedad, el ir preparando desde la formación inicial a los futuros profesionales, sean educadores, sean ingenieros, sean médicos, sean contadores, todos, sin excepción, todas las carreras profesionales deberían manejar competencias digitales, por el hecho de que estamos en una sociedad digital. No es una utopía, es una realidad. Ahora todos los países, no solamente europeos, no solamente los países de Estados Unidos, no solamente América Latina, sino todo el globo terráqueo está conectado con Internet. Todos estamos conectados a Internet. Incluso ahora mismo esta videoconferencia no sería posible si no hubiese este gran invento del siglo XXI como es la Internet. Entonces, considero muy importante las opiniones de mis compañeros que me han antecedido, pero también considero que debería las universidades, como la academia, como los centros de investigación, incorporar en sus currículas cursos que lleven a la formación de competencias digitales, de manera que cuando egresen, no solamente sean competentes en su carrera, sino también aprendan a convivir en una sociedad digital. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Buenas palabras. Le tomé 2 palabras ahorita y ya para hacer un feedback para continuar. Doctor Jefferson, por favor. Muchas gracias. Les saluda Jefferson Beltrán de Quito. Les quiero compartir un poco la experiencia que yo viví durante la pandemia al trabajar en una institución privada, en un banco privado del país, y también soy docente universitario. Y veo todos los días que gestionamos a una velocidad muy diferente, ¿no? Sí, ¿verdad? Las universidades públicas en particular, vamos a pie, creo, ¿no es cierto? Mientras las otras instituciones estamos en otro camino, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, veo que la compañera hablaba de competencias digitales, por supuesto, es súper importante, pero esas competencias digitales tienen que ser para toda la comunidad universitaria, empezando por las autoridades. Empezando, y recalco, por las autoridades. Y digo por qué. Miren, en la empresa privada nosotros decimos, tenemos ya un programa de transformación digital y todos los bancos tenemos programas de transformación digital, ¿no? En la universidad privada y en la universidad pública ni siquiera se habla de ese tema, ¿no? ¿Eso qué implica? Que no existe una visión estratégica, comenzando desde el Estado, ¿no es cierto? En el Estado no existe, tampoco en la universidad y tampoco en cada una de las universidades, ¿no? No existe un verdadero programa de transformación digital. Eso quiere decir que ni siquiera le estamos tomando en cuenta la tecnología como apoyo para la docencia. A mis colegas de negocio les digo, si ustedes no entienden de tecnología, de los juguetes que ahora hay en tecnología, ¿cómo pueden pensar en cambiar sus modelos de negocios apoyados con la tecnología? Lo mismo pasa con las autoridades universitarias. Si ellos no conocen de qué existe en tecnología ahora, ¿cómo pueden pensar, ¿no es cierto?, en incluir en los pensums o en la gestión del día a día la tecnología como para mejorar la gestión? Y por eso se nota que nos cogió la pandemia y todo el mundo corre para ver qué hacemos para que todos tengamos educación, entre comillas, virtual, cuando la verdad lo que hicimos fue adaptar la presencialidad a una plataforma virtual, no es más que eso. Y ahora que ya estamos terminando la pandemia, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo. Realmente estamos creando verdaderos programas de educación virtual. O seguimos con la forma híbrida que nos cogió ahí en la pandemia para poder salir al paso nada más. Entonces, aparte de lo que decían, que no tenemos inversión porque falta realmente políticas públicas y también políticas ya de las instituciones, yo sí creo que falta una visión estratégica de las autoridades como para saber a dónde vamos las universidades en el país apoyadas con la tecnología. Lo que no pasa con las universidades privadas, ¿no? Que por eso se notó que pudieron adaptarse muy rápidamente y ofrece muchos programas de educación en línea ahora. Eso les quería comentar un poco de la experiencia que en los dos mundos, el privado y el público. Sí, yo también me muevo en los dos ámbitos y es verdad lo que tú dices, Jefferson. Doctora Rojas, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Desde Trujillo, Perú, me estoy conectando. Uy, hermoso Trujillo. Gracias. Tengo sí, años que no voy, creo que 10 años. Sí, sí, me encanta. Sí, la comida es muy deliciosa, sobre todo el ceviche. Bueno, continuando con las exposiciones que me han antecedido de mis compañeros, yo quería decir, ¿cómo motivo al Estado a mejorar las conexiones de Internet? Quizás podríamos seguir el ejemplo de Alemania. Tal es así que la Cámara Baja del Parlamento el año pasado, en abril más o menos, acordó aprobar una ley que mejoraría el acceso a mejores conexiones a todos los residentes de Alemania a partir de mediados de este año, ¿no? Entonces, quizás convirtiéndolo como un derecho, podríamos obviamente motivar a nuestro Estado, pues que desgraciadamente los funcionarios están dependiendo de los políticos que entran y salen, y no pues tienen un grado de competitividad, ¿no? Quizás por eso nosotros estamos como estamos, pero también la población tiene parte de mea culpa, ¿no? Porque nosotros elegimos a nuestros gobernantes, entonces tenemos que también hacer una mea culpa y elegir mejor la próxima, ¿no? Muchos han apostado, yo no en particular, por el actual gobierno, pero muy pocos han leído el diario de ese partido político, ¿no? Entonces yo considero de que
una forma quizá de motivar a nuestro gobierno, a nuestro Estado, es que justamente podamos seguir el ejemplo que lo está haciendo Alemania. Bueno, yo estoy en una capacitación de emprendimiento. Aquí hay algo de emprendimiento que igual voy a seguir un ratito para darle la idea de la doctora Rojas. Yo estoy en unos cursos en Alemania y realmente cuando uno ya está en Alemania, pisa Alemania, sobre todo Berlín, pues no, ahí estuve en la capacitación, me di cuenta de la diferencia entre el gran mundo y los que no son parte del gran mundo, pues no, por decirlo así. Bueno, ser peyorativo, pero a ver, el modelo educativo que tienen ellos es demasiado fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños a partir de los 10 años te dividen en 3 grupos, A, B y C. A son los estudiantes de excelencia que han demostrado en los primeros 10 años que tienen capacidades para estudiar y obviamente inteligencia. Tienen acceso a las mejores universidades, las becas, todo. La categoría B tiene acceso a, dependiendo del promedio, a algunas buenas universidades y a universidades medianas. Pero la parte C no tiene acceso a universidades. Ellos son la mano de obra calificada, son los tecnológicos o los institutos técnicos, ¿sí? Y ellos han venido desenvolviendo de esa manera. Y obviamente las personas que están de cualquier tipo A, B y C y no quieren estudiar una carrera universitaria o tampoco quieren ser empleados, ellos crean sus nichos de emprendimiento. Hay bastante gente en Perú, inclusive Impact Hub Berlín, en la San Marcos creó el mismo modelo de ellos y hasta tengo entendido, en la San Marcos le va bien con ese modelo, ¿sí? De nicho de emprendimiento. Entonces, es verdad lo que te dice Miss Rojas. El problema es que a veces nosotros no aportamos o no queremos decir las cosas, no nos metemos en las políticas. Solamente cambiamos de canal y seguimos viviendo. Esa es una idea muy buena que usted expuso, señora doctora Rojas. Por favor. Gracias. Sí, doctora Norma, si me ayuda con las ideas. Para ir, yo ya tengo ahorita un nicho de cosas que voy arreglando ahorita, que me estoy llenando de toda su experiencia para poder continuar con las características de la clase. Por favor, Miss Norma. Elizabeth Dorval. Sí. Bien, un saludo cordial y muy afectuoso desde Lima, Perú. En primer lugar, permítame darle una mirada en una trilogía. Desde el punto de vista de la educación, vamos a enfocarnos de que hablamos justamente de lo que son los enfoques por competencias. Y quienes tenemos formación como educadores sabemos perfectamente que cuando hablamos de competencia es la capacidad que tiene el ser humano para responder a preguntas, retos, moviliza un conjunto, ¿no?, de recursos, pero a su vez tiene en cuenta lo que es el bien común, respetando los valores. Entonces, en la competencia no solamente es, por ejemplo, la competencia lectora que lea y comprenda, sino que respete también a su entorno y que tenga una mirada ética. Por ello, cuando hablamos de competencias digitales, no solamente es que maneje herramientas virtuales, sino que también, ¿no?, ponga en práctica la parte de la ética. En segundo lugar, desde el punto de vista de las ciencias políticas, podemos analizar como políticas públicas, no podemos hablar de una motivación al Estado. Estamos hablando realmente de un contrato social de diferentes miradas en la cual es cierto, ¿no?, lo que dicen los compañeros, ¿no? O sea, emites tu voto en un proceso electoral y es que las instituciones tienen el compromiso de velar, de satisfacer esas necesidades o llamadas demandas sociales, ¿no? Es el deber ser. Lamentablemente, a veces no ocurre esto. Y el saber ser. Por otro lado, sí, por otro lado, la idea clave que yo quiero aportar desde el punto de vista de la sociología es cómo trabajar, y eso le diría la pregunta a usted, lo que es el capital social y la inclusión social. Una de las colegas que estuvo anteriormente habló de inclusión social, y si hablamos de tecnología, si hablamos del servicio de educación, si hablamos del servicio de lo que son, ¿no?, la salud, entre otros, hablamos mucho ahora en la actualidad de un capital social y de una inclusión social. ¿Cómo lograr esos nexos? Por un lado están los gestores, ¿no?, los generadores, las incubadoras de políticas públicas, pero no solamente en teoría, en norma, sino también que tienen que ser las personas quienes van a implementar estas políticas públicas.
Bien, gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Doctor Jesús, por favor. No se le escucha, doctor Jesús. Está con el micrófono apagado. Buenos días a Muy buenos días, todos. doctor. Un saludo desde Otavalo, Ecuador. Oh. Yo quería apuntar de 3 aspectos que ya 2 han sido bastante debatidos. O sea, vivimos en un proceso de globalización. Este vino para quedarse. No lo vamos a transformar, le vamos a hacer mejora continua, vamos a aportar con el conocimiento, pero sí vivimos en un mundo globalizado. Los factores que determinan tanto tecnológicos, económicos, legales, socioculturales, y hay que incluir también el medioambiental, son los factores que determinan hoy el entorno de nuestras universidades. Y sí me gustó algo que dijo una profesora, con el mayor respeto. Estamos hablando de una globalización, estamos hablando de cambios del entorno, pero todavía tenemos constituida una universidad en el siglo XX. Y ya hemos transcurrido 22 años del siglo XXI. ¿Dónde está nuestro papel? ¿Dónde está nuestro rol? ¿Qué hace el capital humano, los profesores universitarios, para cambiar este entorno, para poder adaptarnos a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información? Y ahí es donde, cuando hablamos de este cambio, tenemos que ver los motivos para ver las resistencias que hoy existen en nuestras universidades, en el siglo XXI. Y cuando hablo de esto no me voy a detener mucho, solamente voy a citar 2 grandes ejemplos. Hoy, cómo el motivo del cambio apoyado en las tecnologías es ayudar a nuestros estudiantes. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como docentes? Tenemos miedo de perder el control de la educación. Ese es el primer parámetro que tenemos que ver en estos tiempos, en lo que nos está pasando en la universidad latinoamericana. Segundo, mejorar nuestras condiciones para nuestra satisfacción personal. Perfecto, pero esto nos implica más trabajo. Al lograr este motivo, la resistencia que tenemos hoy al cambio, de hacer una guía didáctica metodológica, de hacer una guía para el estudiante, de programar actividades de apoyo bajo esta modalidad, nos provoca esta resistencia. Y ya para concluir, es importante hablar el motivo para el cambio y adquirir nuevas competencias. Es la incertidumbre que tiene mucho claustro y sobre todo lo de mi generación, específicamente en el miedo a lo que le llamamos lo desconocido. Pienso que el entorno influye, pero tenemos que ver la perspectiva del profesor universitario ante este reto, que muchos dicen que llegó con el COVID. Yo digo que llegó hace muchos años. Hoy el Instituto Tecnológico de Monterrey celebró sus 30 años de este tipo de educación. Entonces, ¿qué nos ha faltado a todo el cono sur para poder llegar a estos espacios? Muchas gracias. Gracias, Jesús. Te tomo la palabra en el sentido de que efectivamente el estado de confort. La gente no quiere pedir o no quiere mover su estado de confort. ¿Sí? Eso es lo que ha hecho las nuevas tecnologías o esta virtualización. Doctora Marta González, por favor. Buenos días, doctor Calderón, desde la ciudad de Trujillo, Perú. Solamente para un poco redondear algunas ideas, ¿no? En realidad, nuestro gobierno está en un estado aletargado, porque lo que no podemos contribuir o lograr un propósito, si es que verdaderamente
los gobiernos, tanto nacionales, se esfuerzan realmente por estimular el crecimiento de las nuevas industrias y servicios que van a generar un empleo y riqueza. Y además van a promover el desarrollo humano. Es lograr acelerar ese tránsito hacia la industria 4.0 para poder de alguna manera construir, ¿no? Plenamente planes de gobierno más eficaces que deben estar orientados a estrategias que van a concluir en fortalecer los propósitos de esta nueva era tecnológica, que de todas maneras nos estamos involucrados y es una realidad, como dicen los colegas, que tenemos que lidiar con ello para lograr investigación, innovación, pueda asumir los nuevos desafíos sociales, ¿no? Y que además la política nacional empiece desde las bases, que son prácticamente los currículos de la educación básica, y que se vaya innovando esos programas académicos de tal manera que sí podamos de alguna forma no estar a la altura de los países europeos, pero por lo menos dar el inicio. Sí estoy de acuerdo con la colega doctora Kelly Rojas, donde dice, efectivamente tenemos que motivarnos desde nuestras bases de la educación, los planes nacionales de gobierno. En muchos casos, bueno, se va a requerir un abanico de accesos a las tecnologías que puedan ser medios que nos facilite a poder incorporar más personas, más educación, más capacitación, porque de pronto en la industria privada podemos tener los avances tecnológicos, sin embargo, no hay una línea que pueda tener esa educación, esa orientación. Por ejemplo, en el Banco Nacional del Estado tenemos un sinnúmero de plataformas virtuales, pero nuestra población es una población básicamente del sector público, no conoce todas esas bondades de la tecnología, cómo educarlos, cómo enseñarles, cómo insertarlos a toda esta tecnología. Muy buenas palabras, doctora González. Gracias, doctor. Por favor, vamos a dar unas palabras y bienvenido al director académico de la Universidad de Baguio y al rector de la Universidad de Oriente. Realmente un gusto y me siento realmente muy emocionado de poder colaborar con este proyecto excelente que une toda América. Doctor, por favor, unas palabras para el director académico de la Universidad de Baguio y el rector de la Universidad de Oriente, por favor. Claro que sí. Muy buenos días, estimados estudiantes del postdoctorado. Para la Universidad del Bajío es un honor tener una nueva generación de estudiantes. Estamos a sus órdenes y deseamos que la experiencia que se viva sea la esperada y sea grata. Les mando un fuerte abrazo y les deseo que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Estimado rector de la Universidad de Oriente, por favor. Hola, saludo con mucho afecto a todos los doctores, maestros, doctores, gente apasionada con la educación. Y yo siento una emoción enorme de ver ahorita las reflexiones, las discusiones que se dan en pro de la educación, en pro de la investigación y, por supuesto, en torno a los retos que tenemos como educadores. Hemos tenido una grata experiencia a través de esta alianza que se hace con Grupo Compass. Hemos tenido una gran participación en cuanto a proyectos, en cuanto a aportaciones, en cuanto también, y perdón por expresar, las revoluciones también mentales en razón de aportar a la sociedad y aportar a nuestras comunidades en pro de la educación. Y reflejo de ello fue la participación que se dio en el cierre pasado hace unos meses atrás en la ciudad de Cancún, donde tenemos
uno de nuestros campus. Nuestro sistema educativo tiene 5 campus en la República Mexicana. Un servidor, me encuentro yo en la ciudad de Puebla, donde nace el proyecto, pero bueno, donde hemos cerrado a través de diversas acciones y diversos proyectos en una visión internacional, es en el campus de Cancún. Y esperamos que en estos 9 meses que ustedes tengan de aportaciones, reflexiones y desarrollo, por supuesto, de sus investigaciones, tengan una claridad, tengan una aportación y, por supuesto, tengan una solución a estos retos que tenemos educativos. Nos veremos seguramente dentro de 9 meses en la ciudad de Cancún. Esperamos que así sea y les auguramos mucho éxito y, por supuesto, un cúmulo de bendiciones para ustedes. Enhorabuena por tomar este proyecto, por asumir este gran reto y, por supuesto, es hermoso verlos discutir, reflexionar y a través de ese diálogo, esa reflexión, esa crítica, es como se construyen también nuevas propuestas y también mundos mejores. Saludos a la distancia. Doctor, muchas gracias. Muy agradecido por sus palabras. Tomando en cuenta ahorita un feedback de todas las palabras, y ahí le doy paso a los compañeros que faltan. Jorge, yo me quedé contigo, doctor Apolitano. Déjeme darle un feedback para continuar con esto. Tomando en cuenta las palabras de los compañeros que ya expusieron, ¿verdad? Sus ideas y obviamente su vivencia. A ver, aquí yo les puse algo sobre los centros tecnológicos de América Latina, los top 10, ¿sí? A ver, hay algo que si bien es cierto, lastimosamente nosotros somos docentes, somos académicos, no somos políticos. Decir política, sobre todo aquí en mi país, Ecuador, es ensuciarse. Decir voy a hacer política es ensuciar, indistintamente. Por más que uno tenga un criterio y sea leal, legal y ande por el camino del bien, lastimosamente se termina ensuciando. Pero ojo, nosotros desde la academia podemos hacer posible que las políticas públicas primero se creen, se hagan y se cumplan. ¿Cómo? A ver, señores. La universidad que no investiga no es universidad, ¿sí? El docente que se prepara, que estudia y no publica es letra muerta. Entonces, nosotros podemos coger todos los aspectos vivenciales de cada una de nuestras áreas, ¿sí? De cada una de nuestras universidades. Y ahorita estamos haciendo una red de académicos, señores doctores. Somos una red de académicos ahorita. Compás ha logrado prácticamente tener docentes de todo el área de América y del Caribe, ¿sí? Toda Latinoamérica y el Caribe, Compás ha hecho este grupo, ¿sí? De docentes, de académicos. De aquí tiene que nacer ahora un trabajo de investigación para poder decir primero el problema que tiene cada área donde nosotros nos desarrollamos o cada región o sector, hacer una investigación y mediante la academia demostrar que los gobiernos seccionales, los gobiernos de turno están fallando. Y la réplica de ese error o esa falla o ese abandono no es para ahorita, va a replicar en un lustro, en una década, por la falta de ese. Por eso, miren bien realmente donde nosotros debemos generar un emprendimiento y un desarrollo tecnológico. Gracias por eso, para tener más o menos la triangulación de los que los compañeros mencionaron. Doctor Jorge Apolinato, por favor. Muchas gracias, doctor Juan Calderón. Efectivamente, yo creo que estamos analizando y reflexionando referente a la tecnología en América Latina. Yo creo que la respuesta está clara. Depende de un gobierno que aplique buenas políticas públicas justamente para el sector de educación, para la ciencia, la tecnología y la innovación. Miren acá en Perú, mi estimado doctor Calderón, Perú tiene un CONCITEP. Recién se está creando un ministerio de ciencia, tecnología e innovación, mientras que en Corea del Sur lo tiene hace 50 años. En Brasil, de igual manera, tiene un buen tiempo. Esos son los resultados. Estados Unidos, Corea, Brasil, Perú, todavía en su intermedio CONCITEP con un presupuesto magro de 0.3%, mientras que otros tienen 4.5%, 3%, 2%. Sin embargo, Perú tiene 0.3% en el desarrollo de la tecnología, de la ciencia y la innovación. Entonces yo creo que la academia debe apoyar justamente a los gobiernos débiles,
que justamente está en América Latina. En América Latina, como lo estamos observando, tanto Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, tenemos un magro presupuesto justamente para el desarrollo de las tecnologías, de la innovación, de la ciencia. Queremos ese cambio, pero ese cambio se debe a los gobiernos que no tienen la aplicación, no tienen la visión futurista de justamente cambiar la tecnología. Ojalá que en nuestro país está en el Congreso un proyecto de ley para que recién se cree un Ministerio de Ciencia, Tecnología y la Innovación. Tenemos un simple CONCITED. Queremos ese cambio. Y aquí justamente nos sirve para poder reflexionar y alzar nuestra voz como académicos, justamente para que lleven los gobiernos, para que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tomen esas riendas del desarrollo de la tecnología, de la ciencia y la innovación. Y es muy importante. Nos sirve reflexionar y analizar estos problemas que se presentan justamente en América Latina. En América Latina observamos el magro presupuesto para estos importantes, ¿no?, de la ciencia, tecnología y desarrollo. Muchísimas gracias, doctor, por conversar con ustedes y justamente dar una reflexión esta mañana en este postdoctorado. Muchas gracias, doctor Calderón. Jorge, muchas gracias. Tomando tu idea principal, a ver, Jorge, ustedes ya están pidiendo un cambio, una estructura. Ojo, no es un cambio de 180 grados. Ustedes están haciendo las cosas en línea recta. Ustedes están haciendo un cambio de 90 grados. Se están parando y están diciendo, hey, nosotros estamos ahorita haciendo un postdoctoral porque queremos ciertos cambios urgentes y queremos un plan estratégico para 5 años, académicamente hablando. Ya lo necesitamos. Estamos en todos los aspectos. Lo mismo la hermana nación del Perú y como en Ecuador. Entonces, eso es lo que hacemos. Por eso yo pongo ahorita por qué no hay emprendimientos científicos tecnológicos en América Latina. Y a eso vamos. De aquí nosotros debemos generar un producto de investigación que sea publicado y que saque una tarjeta amarillo roja para nuestros gobiernos. Hey, esto está pasando. ¿Sí? Somos académicos y nosotros sabemos lo que está pasando y nosotros podemos indicarle cómo deben de trabajar, que nosotros no somos políticos. Pero esto está pasando y esto hay que hacer. Muy buenas palabras, Jorge. Te agradezco realmente por tu idea. Carlos, por favor, Carlos Noriega. Buenos días con todos. Profesor Calderón, qué gusto. Complementando un poco, ahondando a la temática y a la problemática de su pregunta, yo lo defino en 2 puntos importantes, en un tema de aplicando la causalidad o el problema central. En nuestro país, como dijo Jorge, hay ciertas dificultades, pero en sí son 2 puntos importantes que son el punto crítico, diría yo. Uno es la decisión política, lo que decía Jorge, las políticas públicas, de qué manera se priorizan, porque en nuestro país el tema de planificación estratégica se ha desarrollado, a pesar de las dificultades institucionales. Existen planes estratégicos, hay vinculación de planes, de objetivos, hay un acuerdo nacional con planes nacionales establecidos. Lo que decía una compañera también, una colega acá, decía la priorización, la decisión política en priorizar esas políticas públicas y ejecutarlas, ¿no? Y la otra es fortalecer la institucionalidad gubernamental, ¿no? En donde exista una entidad o un Estado eficiente, meritocrático, transparente y honesto, con funcionarios honestos que te permiten llevar a cabo esas políticas, no traducidas en estrategias, y que de esa manera se pueda direccionar la problemática de cómo nos adaptamos a estos cambios tecnológicos, ¿no? Porque cuando hablamos de presupuestos, considero yo que no es un tema presupuestal, es un tema de personas. En la actualidad, en el 2017 en nuestro país, en el sector de educación, estimado amigo Calderón, se invirtió se presupuestó 26.000 millones de soles, el 2017, y ahora el 2022 se ha presupuestado más de 35.000 millones de soles. Por tanto, y de esos 35.000, les aseguro que a diciembre van a revertir el 40%. No es un tema de tema presupuestal, es un tema de qué manera somos más eficientes. Si bien es cierto, Jorge decía, un ministerio de innovación, pero es importante, pero más allá de ministerios o generar más instituciones, qué tan eficientes somos. Y creo que ahí está la academia, ¿no? De qué manera participamos, de qué manera actuamos. En nuestro caso, con Jorge, fundado y somos integrantes de un colegio de doctores,
que la idea es esa, ¿no? Ser una voz académica dentro de esa problemática, ¿no? Que somos una entidad o un estado en nuestro país, en el Perú, que tiene todas las características, tiene presupuesto, tiene instrumentos metodológicos para llevar a cabo todo. Lo que falta es las personas y la voluntad política para llevarlas a cabo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenas palabras. Sí, debemos recalcar eso. Estamos aquí. Hemos hecho un grupo de doctores, un grupo de investigadores. Ahora debemos generalizar nuestras investigaciones para que definan, hey, una tarjeta roja a nuestros gobiernos seccionales, ¿sí? Está pasando algo. Estamos fallando en tecnología, en acceso a la tecnología, ¿sí? En una muy buena comunicación tecnológica entre estudiantes, docentes e inclusive padres de familia. Ojo, Carlos. ¿Sí? Porque debemos ser inclusivos también. ¿Sí? Pero muy buena. Me encantó tus palabras, Carlos. Carolina, por favor. Y ahí el doctor Aristides. Ojo con la presentación que puse. ¿Eh? ¿Cómo impulsar los emprendimientos científicos tecnológicos? Eso es lo que necesitamos repotenciar. Bueno, formar, porque no, en ciertos lugares no hay. Doctora Carolina, por favor. Bueno, Carolina son las siglas de mi nombre, Carmen Olinda Neira Alvarado. Oh, perfecto, gracias. Porque marketing. No me conocen Marketing, como doctora. Carolina. Bueno, qué gusto, señor doctor, pues escucharle su ponencia y escuchar a todos los colegas acá, estar prácticamente vinculados a lo académico, ¿no? Bien, reescuchando también las intervenciones, y yo pues puedo decirles pues que no es nuevo saber, conocer que desde Aristóteles somos políticos por naturaleza. Y en la academia estamos haciendo política también, pero es una política distinta, no es una política de amiguismo, no es una política que sirva para excluir, sino para incluir. Esa es nuestra política. Entonces, desde nuestras bases universitarias, yo soy docente con ya más o menos 25 años de docente universitaria, una universidad pública, ¿no? Entonces, acá en la Universidad Nacional de Trujillo, aquí dicto mis clases y obviamente desde que empecé, me encantaron ver los ejemplos argentinos, por ejemplo, en el caso de los polos de inversión, en los emprendimientos. Entonces, comencé desde muy jovencita, pero prácticamente no es cuestión de política del Estado tampoco. Sí manda, la directriz del Estado peruano manda, pero es más política universitaria, depende de quién vaya a la gestión pública de una universidad. En la gestión pública se nos enseñan, por ejemplo, llevé un curso de ética en la función pública. ¿Cuántos de esos principios se cumplen en la universidad? Pues veo que hay carencia de cumplimiento. Hay carencia de... Yo coloco a la Universidad Nacional de Trujillo porque es mi muestra de estudio. Tengo una muestra. No puedo hablar por otras universidades que probablemente sean así, probablemente. Pero como abogada que soy, tengo que hablar de la muestra. Nada más. Entonces, veo pues que históricamente los gestores deberían ser renacidos, deberían ser académicos, deberían ser personas preparadas para que esa preparación sirva para esto, con las colegas que me han antecedido diciendo de que una causa de esta debacle, del mal uso de las tecnologías, ojo, mal uso de las tecnologías, porque la tecnología también sirve para maquillar lo malo, lo feo, ¿no? Y entonces, pero ahora estamos haciendo una política para desmaquillar ello, eso, entonces nosotros en el sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa? La actitud que nosotros escogemos para estar al lado de lo bueno y de lo ético, eso solo depende de nosotros como profesores universitarios que tenemos a nuestro alrededor estudiantes que están viendo como paradigma el docente universitario, pero están viendo también el otro modelo negativo, dicen a mí no me gusta y hacemos una encuesta y entonces salen mal paradas las personas que están gestionando. Entonces hay presupuesto que el Estado asigna a la universidad pública, pero hay que ver cuál es la dirección de ese presupuesto. Entonces, ética, valores, actitudes, la actitud del ser humano. Podemos tener muchas oficinas, muchos ministerios, está bien, comparto con el doctor Jorge Apolitano, que dice la creación de un ministerio,
pero vamos a ver qué personas van a estar en ese ministerio. ¿Acaso puede ir una persona que realmente por el amiguismo vaya a gestionar en Concitec, como ahora en Concitec, solamente para atraer solamente al círculo? Y eso no puede ser. Entonces, por eso a mí me gusta estar en un ambiente donde se pueda debatir, donde se pueda discutir, y de aquí van a salir trabajos de investigación seguramente interesantes, como para poder cambiar esos paradigmas negativos que nos hacen distanciarnos de una tecnología que debe ser asimilada adecuadamente. Yo como docente universitario me he capacitado en tecnología recién para poder estar acorde con la juventud y darles lo mejor que tenemos como docentes universitarios. Pero eso es en el camino, porque antes nunca ha habido una preparación de tecnologías. La universidad pública ha estado al margen. Entonces, creo que es importante, para concluir, importante no solamente las directrices nacionales, sino también locales, donde uno labora. Segundo, conjugarlo ello con la actitud que cada persona debe mostrar, y sobre todo la buena práctica de los valores, para que vaya todo de la mano. Si no, aunque creen ministerios, si no, aunque hayan presupuestos, todo va a ser en contra de todos nosotros. Muchas gracias. Doctora, tomo sus palabras y antes de darle paso al doctor Arístides, de esta charla tenemos que sacar un producto. Realmente me encantó toda esa experiencia que hay aquí de los compañeros doctores. Vamos a hacer algunas investigaciones, vamos a hacer algunos artículos, compañeros, ¿sí? Ya voy a comprometerme aquí con el Grupo Compás para generar unos productos y vamos a medir ese impacto social, ¿sí?, que tiene la falta de recursos tecnológicos y de acceso al Internet en la educación. Vamos a hacer esas investigaciones. Vamos después, bueno, va a poner de acuerdo con los compañeros para poder hacer esas investigaciones. Doctor Arístides, por favor. Ok. Muy buenos días con todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos de Compass, en general, también a las autoridades de la Universidad de Oriente de México. Un saludo también quisiera aprovechar para saludar al presidente del Colegio Iberoamericano de Doctores, doctor Jorge Apolitano, como también uno de las autoridades de CIDOC, el doctor Víctor Castañola. Como ustedes saben, nunca nosotros vamos a parar de estudiar. Si bien es cierto, nuevamente deseo hacer otro postdoctoral en la Universidad de Oriente. Y ya no interesan los cargos que ocupemos, sino la intención de querer cada vez superarnos y estudiar. En ese sentido, quiero iniciar indicando lo siguiente. No hay ninguna modernización que pueda desarrollarse si es que no hay, primeramente, todo lo que implica el mejoramiento de las instituciones. Pero ese mejoramiento se hará en la medida de que nosotros podamos aplicar algún grado de innovación. Y ahí viene justamente la parte nuestra, la innovación tecnológica. En nuestro país, las políticas ya están dadas, ya están escritas. Los políticos no pueden decir voy a hacer política, porque las políticas ya están hechas. Lo que ellos ofrecen son estrategias para poder cumplir y alcanzar las políticas que ya están escritas. ¿Quién las hicieron? ¿Alguien de nosotros participó? No. Hubo un acuerdo nacional en las cuales se hicieron las políticas del Estado. Que hay políticas supranacionales, nacionales, sectoriales, regionales, locales, sí. Los alcaldes y los gobiernos regionales y los presidentes, cuando salen a ofrecer estrategias para cumplir y alcanzar alguna política. En ese sentido, nosotros ya tenemos un documento completo de la visión del Perú al 2050. ¿Alguien lo conoce? Habría que entrar
y justamente analizar la síntesis, por lo menos, de lo que implica la visión del Perú al 50. Dijeron que nosotros habíamos alcanzado la visión al año 2021. Pregunto, ¿hay una evaluación con respecto a la visión del año 2021 en el Perú? Y eso se promulgó en el año 2003-2004. Y hasta la fecha no hay ningún resultado. Pero si bien es cierto, tenemos nosotros que ser muy coherentes y pensar que la sociedad democrática, la sociedad en un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, tenemos que tener que garantizar una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Por esa razón, nosotros en este nivel que estamos tenemos que pensar qué estrategias, y para poder desarrollar esas estrategias tenemos que pensar qué innovación podríamos estar pensando para buscar algún grado de tecnologías. Si hablamos en el sector de educación, hemos tenido nosotros en estos últimos 10 años varios modelos, varias estrategias, varias tecnologías en el sistema educativo que no han funcionado. Entonces, tenemos nosotros que pensar cómo podemos nosotros innovar. Hablamos de la institución que esperemos que se cree en el Perú, pero lamentablemente no la tenemos aún. Cada uno hace esfuerzo de manera aislada, de manera separada, pero al fin de lograr alcanzar algún resultado, pero que no está prácticamente sincronizado, o nosotros como denominamos, no alcanzó un grado de la interoperabilidad que nosotros queremos desarrollar en el Perú. La visión de Perú es nosotros tenemos que orientar la acción del Estado y a la sociedad para alcanzar el desarrollo sostenible en el país. Cualquier política que se pueda generar partirá de la necesidad y de un diagnóstico para satisfacer alguna necesidad en el país. Y en el país, nuestro país es un país bastante complicado. Tenemos costas y reserva. La costa en el norte, en el centro, en el sur es diferente. En la sierra la sierra del norte, el centro del sur es diferente, la selva es diferente. Por lo tanto, las políticas no pueden ser holísticas ni transversales. Tenemos que analizar, y para desarrollar esas políticas es lo que nosotros tenemos que atacar. Tenemos que pensar cómo poder lograr, y para eso tenemos que pensar de una manera diferente para poder buscar alguna estrategia con algún grado de innovación tecnológica. Yo sé que las TICs ayudan muchísimo, pero hay lugares donde las TICs no funcionan. Por lo tanto, tenemos que pensar formas inteligentes para poder lograr alcanzar algún grado de satisfacción a la sociedad. Muchas gracias por la oportunidad, señor expositor. Gracias, doctor Aristides. Muchísimas gracias por atender. Un saludo para todos ustedes. Gracias. Entonces, tomando en cuenta todos los acontecimientos que tenemos, ¿verdad? Sobre la verificación de las políticas públicas y cómo actuar con ellas. A ver, realmente el génesis de todos los cambios que se tienen que dar nace de la universidad, nace de aquí, de nosotros como docentes. Sí, nosotros tenemos que indicar cuáles deben ser los cambios que se deben dar, cuáles son los giros. Lo que dijo el doctor es cierto, lo que ocurre en nuestro país. Nuestros queridos asambleístas, son como los diputados, ¿sí? Estos asambleístas crean leyes, definen características, procesos, procedimientos, pero llaman a ciertos sectores o a las universidades ya cuando ya está hecho el papel. No somos parte 100% de la elaboración de algunas propuestas que se hacen. Y efectivamente ahí es donde se rompe el hilo. Pues, ¿no? Y efectivamente. Ahora, si bien es cierto, nosotros debemos de manejar correctamente todos los procesos y procedimientos académicamente hablando. ¿Qué ocurre? Efectivamente, a ver, desde el 89, que realmente nace Windows, ya el mundo sabía que viene un cambio. Ya para el 91, cuando aparece el Internet, sabía que se viene un cambio. Ya las reglas del juego cambiaron. De esto, ciertas personas, para con la aparición del Internet,
ciertas personas le apostaron a que en un futuro la gente va a depender del Internet, del acceso a las tecnologías. Y ahora, bueno, sabemos dónde están, pues, ¿no? Económicamente hablando. Si nosotros definimos que indistintamente nos capacitamos, crecemos académicamente, profesionalmente, ojo, ese procedimiento o ese pensamiento de los docentes que se van a capacitar en el extranjero, ¿sí? Que a veces nuestros países no lo quieren aprovechar, los extranjeros sí. Tengo algunos compañeros que se fueron a estudiar a Europa sus programas doctorales, consiguieron una beca, ya no regresaron. Le dieron incentivos, como yo tengo los incentivos a los investigadores, aparte de que le dan la materia prima para que puedan hacer realidad lo que el papel tenían, le dan otros incentivos, otros premios, otras características que lo hacen que sea, obviamente, importante estar en ese nicho. ¿Sí? Y eso a veces es lo que falta acá en todos los aspectos. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá en Ecuador? ¿Ok? Esos incentivos a los investigadores o esas condiciones de mejorar ciertas características a los investigadores o a los docentes en las entidades públicas, en Ecuador, en las universidades privadas, sí les dan esos incentivos, sí les dan esas mejoras, sí los premian, ¿sí? Entonces, ahí es donde efectivamente le hacen la realidad de poder crear esos centros de investigaciones. Vuelvo y repito, nosotros debemos hacer que nuestros estudiantes generen emprendimiento, se empoderen del desarrollo de las tecnologías y generen algo, señores, que es muy importante, las patentes. ¿Sí? A ver, yo a veces viajo al Perú. Sí, por eso, bueno, hace tiempo que no viajo a Trujillo. Yo en Lima tengo algunos compañeros de una red de investigaciones que yo tengo aquí en mi país, me comunico con ellos. ¿Saben cuál es el valor agregado que a mí me gusta trabajar en Perú con los estudiantes? Son buenos en programación. Son excelente producto en programación. ¿Sí? Y me gusta aprovechar cuando tengo la oportunidad de crear ciertos proyectos aquí en mi país o afuera a veces, donde se genere análisis, ¿sí? Se genere programación, donde generamos un producto, ¿no? ¿Sí? A veces usando Power BI, R. Yo trabajo con algunas personas en Perú, ¿sí? Y obviamente, pues, ¿no? Estas personas tienen una capacitación excelente y bueno, y piensan a futuro, ¿sí? Ellos sí, la mayoría de esos estudiantes con los que he trabajado en algunos proyectos, ellos dicen, sí, yo aquí con esto me genero un ingreso, pero yo me veo en Canadá, viviendo y trabajando. Esa es la palabra de ellos, ¿sí? Con los que yo he trabajado me dicen, no, yo me veo en Canadá, o me veo en Alemania, o de pronto en Bélgica, pero allá me veo trabajando y estudiando. Bueno, internamente hay una especie de pelea con los croatas, los ucranianos y los serbios, que ellos también programan y venden los códigos fuentes más económicos también. Ojo, ahí también hay una pelea, ¿sí? Pero por experiencia no me quejo del estudiante peruano en esa área de la tecnología. Pero yo les pregunto a ellos venden lo que saben, pero no generan patentes. Ellos tranquilamente me dicen generar una patente de su producto y yo creo que estarían bien económicamente. Ese es otro problema que tenemos nosotros, señores. Ese es el gran problema, que no hacemos que el producto de nosotros en cualquier universidad, sea de cualquier parte del mundo, no se empodere y genere patentes ellos mismos, generen emprendimientos, que esa generación de patentes obviamente hace que vaya a crear un modelo de negocio. Eso nos falta. ¿Sí? Ojo, Ahora, si bien es cierto lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? La educación superior e investigación en Latinoamérica, esa transición al uso de las tecnologías digitales por el COVID-19. Señores, en todas las universidades del mundo, a lo que pasamos al siglo XXI, la actualización de los aparatitos, de las computadoras. ¿Se acuerdan cuando decían que en el año 2000 hasta iban a llegar las computadoras y no iban a servir? ¿Sí? Pero después, bueno, fue por ahí algo y de pronto no pasó nada. ¿Sí? Pero ya con este nuevo siglo,
ya todas las universidades que querían mantenerse y querían crecer, ¿sí? Institucionalmente, a sus docentes les daban capacitaciones sobre herramientas virtuales, sobre el uso de tecnología. Acá en nuestro país apareció por política de gobierno el uso de Linux, ¿sí? Software libre. Y lastimosamente algunas personas no quisieron sí capacitarse en esa área. Ciertas universidades les dio acceso a un aparato electrónico, les daban computadoras para que ellos puedan enseñar Linux en clase, ¿sí? Base de datos basado en Linux, pero no, lo que hacían era particionaban el disco, la primera partición en Linux, la segunda partición Windows, y lo que hacía era nada más una máquina virtual y seguían usando Windows. Me parece bien, ¿sí? Pero sí se les dieron esas capacitaciones acá. El uso de Moodle, ¿sí? El uso de doqueos, ¿sí? Plataformas propias, creadas, o de pronto el Blackboard para nosotros acá, plataformas virtuales que compramos. Sí se les dio la capacitación a los docentes. Ellos veían como obviamente cada uno goza de la libertad de cátedra, veían cómo le querían dar a los estudiantes. ¿Qué pasó? 2020. Vino la pandemia y automáticamente todo el mundo trajo sus apuntes de, a mí me capacitaron en esto. Yo sí escuché de esto. Espérate, yo tengo mis apuntes. Déjame ver las grabaciones. Ahí se querían poner la camiseta que ya les quedaba apretada. Ya hemos engordado. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿sí? Lo que aprendí hace 2 o 3 años, ya no me acuerdo. Me pongo la camiseta, ya me engordé, ya me queda apretadito. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Efectivamente, ya las cosas cambiaron. La pandemia no se ha ido, señores estudiantes, es decir, señores doctores. La pandemia no se ha ido. No sabemos qué va a pasar aquí a 3 o 6 meses, ¿sí? Siguen apareciendo algunas cosas raras sobre virus nuevos, ¿verdad? Todo el mundo piensa de que no, ya estoy tranquilo y todavía algunas personas con vacunas o no vacunas siguen hospitalizadas. ¿Qué está en boga? La educación híbrida. Una educación, cierto momento presencial y cierto momento virtual. Quiere decir que la nueva educación en línea prácticamente ya no va a ser 100% online, va a ser híbrida para las universidades en su modalidad presencial y obviamente la universidad online. Las universidades a nivel mundial que tenían su producto, que daban cátedra, carreras, maestrías, doctorados y postdoctorados en línea, son los que salieron adelante ahorita. Porque ellos ya invirtieron, vieron a futuro de que la educación en línea es a la vanguardia. Y ellos fueron los que obviamente prestaron toda su capacidad operativa a las carreras tradicionales para pandemia. Instituciones particulares, ellos siempre están innovando. Esas son las universidades, perdón, son las instituciones, sean universidades, tecnológicos o colegios o escuelas particulares que ya tenían obviamente, ¿sí?, un plan de mejoras. Docentes que han sido capacitados en aplicaciones en línea. Cuando llegó la pandemia son las instituciones y los docentes obviamente que estuvieron preparados. Claro, obviamente también, si bien es cierto, no sé en Perú o en otros lados, pero ejemplo, yo tenía paralelos no mayor de 35 estudiantes. Sí, por ahí, esos rezagados que se quedaron con otro docente, me tocó a mí 40. Pero de pronto cuando en pandemia tuve, ¿sí?, cursos de 180 estudiantes. Y esa es otra cosa que online me permite. Entonces, señores doctores, ¿cuál sería ese proceso de enseñanza-aprendizaje de una educación virtual con tener 180, 200 estudiantes en pregrado? Les pregunto, esa es otra pregunta que viene de cajón. ¿Hasta dónde llega el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante de pregrado con el docente? A ver,
Esa es otra pregunta clave. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente ahí ya no va a existir, obviamente, la misma interacción que existía en presencialidad. Ahí ya no puedo mandar varios trabajos. Ya me toca mandar un trabajo, pues, ¿no? Ya ese feedback ya no sigue. Doctor Aristides, ¿va a hablar? Me pareció, ¿no? Carolina levantó la mano. No, se ha quedado levantada desde hace rato. No sé cómo bajarla. La tecnología La falta. tecnología. Sí, Exactamente. Voy a bajar la manito. Ya sí. está. Aprendo. Listo, gracias. Entonces, a eso vamos, pues, ¿no? Entonces, la tecnología nos permite, claro, ahora, ¿sí? Esa guía metodológica va a cambiar considerablemente, ¿sí? Y hay que aceptarlo. Si yo estoy dando virtual, yo sé que solamente tenía la capacidad operativa en mi guía metodológica para 40 estudiantes, pero ahora voy a tener 100, 200, entonces el procedimiento va a cambiar. Martín, por favor, ¿me levantaste la mano? Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Nuevamente participando, muchas gracias. Yo he venido trabajando en modalidad virtual para una universidad peruana y bueno, orgulloso de hacerlo desde el 2016. Hemos atendido a nivel pre y a nivel post. Yo he trabajado con Model, he trabajado con Illuminate, antes de su Blackboard. Y obviamente han sido plataformas bastante resistentes. Yo lo he trabajado, conocimiento de causa. Para mí no ha sido extraño en pandemia utilizar estas herramientas. Definitivamente hay otras herramientas digitales que ahora nos ayudan y nos dan mejores bondades, ¿cierto? Sin embargo, atendíamos recursos humanos en diferentes localidades y a nivel internacional. He tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes españoles. He tenido la oportunidad en nuestro país de poder atender a aquellos de la Fuerza Armada y policiales que tenían que ser cambiados porque obviamente su forma de trabajo, su estructura militar, y no podían dejar de atender sus necesidades, sus estudios. Es decir, esa virtualidad, ese tipo de servidores virtuales, ese tipo de plataforma, el IRNE, pues obviamente les sirvió de mucho, porque no desatendieron sus estudios. Entonces, desde ese punto de vista fue vital, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si antes trabajábamos los 40, claro, en pandemia hemos llegado a 120, lo que usted dice es cierto, 180, yo he tenido 120, 150, comenzando el 2020. Pero ¿qué ocurre? Podemos citarlo por grupos, podemos trabajarlo de esa manera. La cantidad de horas sería diferente para atenderlos a cada uno, ¿no? Porque obviamente amerita. Y para eso las universidades, como muchas, las que actualmente trabajo y otras, han invertido mucho en simuladores para poder tener esa necesidad, de tal manera que no quede, obviamente, aislado, que pueda hacer sus simulaciones y pueda entregar su producto. Bueno, tendría que cambiar. Si era de 4 horas, habrá que atenderle una necesidad adicional de unas horas, unos grupos para poder atenderlos. Y de esa manera tratar de llegar al objetivo. Pero se puede lograr, mi estimado doctor, se puede lograr siempre la organización lo permita y la institución pueda concedernos la facilidad de utilizar nuevas herramientas para poder agruparlos y atenderlos en grupos reducidos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Doctora Fiorella, por favor. Y con respecto a su pregunta, ¿cómo trabajar con grupos grandes bajo entornos virtuales? Considero que allí las metodologías tienen que ser muy diferentes a grupos pequeños. Por Exacto. ejemplo, pueden trabajar la estrategia aprendizaje basado en problemas, estudios de caso, donde el docente al inicio del curso aplica digamos, un diagnóstico basado en preguntas semiestructuradas para identificar de todo el grupo quiénes son los que tienen más conocimiento en torno a la materia. Entonces, cuando se identifica en el grupo grande, por ejemplo, 5 o 10 estudiantes que más destacan al inicio del curso, ellos podrían ser nuestros monitores. Apoyarnos siempre en el entorno virtual porque es casi imposible, digamos, evaluar de manera plana a 150 estudiantes en una sala. Pero si creamos grupos, salas, donde cada sala está, digamos, liderada por un monitor y ese monitor a la vez conforma un grupo de WhatsApp, el monitoreo, la retroalimentación, el acompañamiento va a ser más cercano para el estudiante. Entonces, considero que cuando los grupos son grandes, debemos apoyarnos en los alumnos que son líderes en el aula.
Ellos son los monitores en los cuales nos apoyamos para que ellos puedan a su vez orientar a su grupo de 10 o 8 estudiantes y a la vez los monitores puedan rescatar cuáles son las debilidades, cuáles son las carencias en torno al tema que se está abordando en la asignatura y el docente vea la forma más óptima. Como recurso podemos emplear varias herramientas digitales, por ejemplo el Kahoot, por ejemplo podemos emplear el Jamboard, podemos trabajar lo que es el Google Formulario. Debemos tener una lista de herramientas digitales para atraer la motivación del estudiante. Ya no es permitido, como un entorno presencial, seguir una metodología en lo virtual. ¿Por qué? Porque en lo virtual, como ustedes conocen, son otros factores los que influyen en el estudiante. El estudiante está en casa, rodeado de muchos factores. Por ejemplo, el ruido de la familia, puede estar también algún familiar quizás enfermo, podría estar pasando por un momento difícil. No podemos identificar en ese momento su estado emocional del estudiante. Pero si nos apoyamos en un monitor, es altamente probable que podamos identificar qué estudiantes están quedando en el tema que estamos abordando. Eso lo quería aportar. Gracias. Doctora, muchas gracias. Sí, efectivamente. Era que tomaba la idea que yo, bueno, yo me pongo a escribir, ¿sí? En mi otra computadora que tengo al lado. Sí, yo siempre trabajo con 2 computadoras y una tablet. Entonces, tomé la idea de Jesús, que dice que efectivamente el docente que estaba acostumbrado y daba una excelente clase presencial, hacía interactuar a los estudiantes, desarrollaba ciertas características que a veces otros docentes no tenían, perfecto. Pero efectivamente, era presencial. Cuando llegó la virtualidad, todo ese aparataje que había trabajado por años, ya no podía. Había que actualizarlo. Entonces ahí viene lo que mencionaba, las guías metodológicas. Ah, claro, sí, si yo máximo tenía 40 estudiantes y ahora voy a tener 180 estudiantes, ya mi proceso, mis herramientas, mis plantillas, mis talleres, ya tendría que darle otra vuelta, ¿sí? Y obviamente ya buscaba, ¿sí? De lo que usted menciona como monitor, acá nosotros le decíamos tutor. Entonces yo necesitaba que tener un ayudante académico que sea mi tutor para que pueda hacer el seguimiento donde yo no llegaba, ¿sí? Y efectivamente, pero lo que decía Jesús es verdad, el docente no quería actualizarse, no quería salir de su zona de confort, tenía que actualizar y mejorar todas las guías metodológicas para efectivamente los tiempos de presencial a virtual eran muy diferentes y la capacidad de los estudiantes también. No teníamos, no sabemos realmente qué pasaba con nuestros estudiantes, si tenían conectividad o no, si de pronto lo que pasó bastante aquí, me imagino que también se replicó, pues, ¿no? Era de que papá y mamá trabajaban, un hijo, 2 hijos estudiaban, pero en la casa solamente había una computadora y bueno, y los celulares. Entonces, cuando se vino todo el encierro, todos los 4, papita y mamita, tenían que trabajar, tenían que tener acceso a una computadora para poder trabajar. Hermanito 1 y hermanito 2 tenían que estudiar y tenían que tener acceso a una computadora para poder estudiar. Entonces, ¿qué hacían? Aquí la gente conectaba el celular al televisor y ahí uno se conectaba y le adaptaba de pronto un teclado o un teclado inalámbrico, esos que son para Smart TV, y ahí hacían la clase. Entonces, todos esos conceptos cambiaron. Víctor, por favor. Sí, doctor Juan, agradecerle por la ponencia. Un saludo para todos desde Trujillo también. Bien, un poco comparto lo que usted menciona. Yo creo que el tema del año 2020 fue un tema clave porque tuvimos varios retos, ¿no? El primero es, nos preparábamos ya para un ingreso a clases, ¿no? Trabajo en una universidad privada y estaba todo listo, porque estoy también en la parte administrativa. Entonces, todo estaba planificado, ¿no? Y nosotros estábamos listos para iniciar nuestras actividades. Y de un momento a otro se dio este cambio. Entonces, tuvimos que adaptarnos rápidamente, ¿no? La universidad peruana tuvo que adaptarse. Obviamente, la universidad privada le fue más fácil, ¿no?
La universidad pública le costó mucho adaptarse a este nuevo espacio, a este nuevo cambio. Y actualmente nosotros estamos trabajando con Blackboard Ultra, con Zoom, ¿no? Y eso nos permite también tener la conectividad, ¿no? Pero asimismo, teniendo un grupo mayor, ¿no? De 100, 90, 80 participantes, aún formando de repente las salas de grupo, existen ciertas limitaciones también, ¿no? El tema de conectividad, que usted lo mencionaba, doctor, que es un factor clave, ¿no? No todos los alumnos tienen esta red, ¿no? O buena conectividad para poder acceder a sus clases, y eso lo hemos podido notar las falencias también, ¿no? De este proceso, ¿no? Y aún así, porque muchos de nuestros estudiantes también tienen la responsabilidad de ser padres de familia, ¿no? Y han tenido que elegir, ¿no? De darle la tablet a su hijo, o ver de tal manera que no exista un cruce de horarios para que ellos puedan asistir, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Yo tengo que darle ese espacio, de repente a mi hijo, para que él pueda utilizar. Además de eso, el reto de cambiar la zona de confort, ¿no? De adecuar nuestros espacios, porque el 2020 fue muy difícil para todos, ¿no? Porque nuestras casas no están acondicionadas pues, para llevar a cabo las clases, ¿no? Teníamos que estar un poco estresados y decirle, oye, hijo, por favor, guarda silencio, que me toca hablar, ¿no? Y ahora sí puedes hablar tú, ¿no? Entonces había toda esa discusión, ¿no? Dentro de los hogares, el estrés que se generaba y todo lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Y el maestro obviamente tiene que cambiar sus estrategias para ese nuevo entorno, y de hecho que la universidad también ya cambió, ¿no? Y está pensando ahora en unos currículos de manera híbrida, ¿no? Para poder trabajar en ello, porque hay muchas personas, sobre todo en nuestro país, muchas personas que lamentablemente no han podido acceder a una educación, ¿no? Debido a que estaban trabajando por el tema de horarios, ¿no? En cambio, ahora las universidades ya tienen un tema presencial, un tema híbrido, 50-50, y un tema también netamente virtual, ¿no? Entonces tenemos esos tres escenarios que se ha generado, ¿no? Y lo mencionaba un doctor anteriormente, que justamente este tema ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros nos hemos venido adaptando y ya estamos en ese nuevo espacio, y creo que es importante también el tema de habilidades blandas, ¿no? Porque en esta virtualidad nosotros tenemos que manejar esos espacios, ser empáticos con nuestros estudiantes, ¿no? Ver todos esa problemática que se presenta, y a partir de ello, pues, ir viendo qué estrategias utilizamos, porque existen muchas herramientas que inclusive un maestro no podría utilizarlas todas, ¿no? Para este nuevo escenario y generar justamente aprendizajes significativos, ¿no? Y el reto es eso, ¿no? Cómo hacer para que nuestros estudiantes puedan aprender, porque obviamente si yo designo un coordinador, tengo que prepararlo ese coordinador para que pueda ser, digamos, el par en esos ambientes y pueda acompañarme en esta labor, ¿no? Solamente eso, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, sí, efectivamente. Sí, bueno, me tocó. Yo, con la bendición de Dios, yo trabajaba para dos universidades, una pública y una privada, cuando me tocó la pandemia. Bueno, yo tenía una sala de estudio. Bueno, una parte de la sala era mi sala de estudio, porque a veces, como yo soy coordinador de una red de investigaciones acá en Ecuador, entonces, y a veces venían algunos compañeros y nos poníamos a lo normal, pues, ¿no? Lluvia de ideas y para hacer un proyecto o buscar dinero externo para financiar el proyecto. Y estaba ahí, perfecto. Pero sigue siendo la sala de mi casa. Entonces, cuando me tocó nada más arreglar el espacio, mi computadora, mis cosas, ¿no? Porque todo eso, antes de que pase algo, yo me había traído todo de mi oficina en la universidad. No sé, cómo así, como que decía, Dios, algo va a pasar. Me traje todo, absolutamente todo. ¿Sí? Y comencé a dar clases, y verdad, pues la gente que tenía que trabajar el día a día, pues, ¿no?
el que vende frutitas, el que vende, igual tuvo que trabajar en pandemia, porque si no, no comía. Y era terrible porque salían, se vende papa, se vende cebolla, era una risotada, pues, ¿no? Realmente, bien el caso. Entonces, yo tuve, pues, ¿no? Bueno, yo no tengo niños pequeños aquí, donde yo vivo, pero sí me pasaba, me tuve que pasar a uno de los cuartos que estaban vacíos y lo hice en mi oficina, que era al fondo de mi casa, para no tener ese problema de los vendedores ambulantes que había, porque mi casa daba una calle principal, ¿no? Entonces, sí, imagínense, eso sí y tuve que adaptarme. Ahora, si bien es cierto, también en el momento de las clases, tuve que adaptarme a dos herramientas virtuales, un Moodle y un Blackboard, ¿verdad? Tuve que adaptarme a dos procedimientos que cada uno de los coordinadores académicos de cada una universidad tenía para nosotros. Entonces era complicadito, pero bueno, ahí estuvimos saliendo. Una de las cosas que sí realmente admiro, bueno, y yo también porque era parte del consejo universitario, es que sí tenemos bastantes estudiantes en la universidad pública que no tenían acceso a internet, ¿sí? Y no tenían, una computadora. Entonces, optamos que como nosotros tenemos que dar unas becas a los mejores estudiantes y se les daba un reconocimiento económico. ¿Qué optamos? Comprarles, o sea, no le dimos la plata, lo que le dimos fue, o sea, dividimos, ¿sí? Para darle a más gente y compramos unas tablets sumamente económicas, ¿sí? Y le dimos planes de internet, ¿sí? Como unos chips, a veces algunos chips o algunas cosas así, para que ya con internet, como quien dice, para 6 meses, para que ya no paguen por 6 meses. Y eso hicimos, ¿sí? Y realmente nos faltó, pero solamente pudimos hasta el monto que teníamos asignado por el gobierno. Eso hicimos, eso tuvimos que hacer, porque si no, realmente se nos retiraban bastantes estudiantes que ya estaban algunos hasta por concluir su periodo académico, porque efectivamente existía ese pequeño gran problema que eran los accesos a herramientas tecnológicas y acceso a la conectividad. Vilma, por favor. Buenos días, estimado doctor Tarquino. Bueno, sí, para acotar, bueno, que sí, si bien es cierto, todos los colegas que nos han antecedido han indicado situaciones, pues, ¿no?, que se dan en nuestro país. Y bueno, también a la hora de desarrollar, digamos, y adoptar tecnología de vanguardia, los países en desarrollo, por ejemplo, se enfrentan a muchos desafíos, ¿no? Por ejemplo, en América Latina en particular, ¿no? La pobreza, la desigualdad, una infraestructura, digamos, digital deficiente, en la cual tenemos nosotros la escasez de recursos altamente calificados, ¿no? Por ejemplo, en informática, ¿no? Conspiración contra el avance tecnológico de la región. Sin embargo, bueno, yo sigo una carrera, una segunda carrera en psicología, y como dicen, la pandemia se vino y nos agarró desprevenidos a todos, profesores, alumnos. Yo particularmente casi no era muy, digamos, asidua de lo virtual. Casi no le daba mucha importancia a la virtualidad, más era la presencial. Sin embargo, prácticamente se nos vino todo, digamos, toda la tecnología encima, de tal manera que en el Perú, por lo menos, esto no se esperaba. Y prácticamente, pues, hemos avanzado, digamos, 20 años de lo que realmente deberíamos estar, 20 años, prácticamente lo que no esperábamos. Ahora estamos ya, ¿no?, en esta situación en la cual nosotros tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo. Si nosotros no estamos constantemente capacitándonos, nos vamos a ir quedando. Y ahora hay mucha competitividad. Entonces nos hemos visto obligados, porque muy bonito es el confort, pues nosotros a veces decimos, no, ya para qué, como dijo el doctor Aristides, es cierto, el ser humano nunca termina de aprender y nosotros debemos seguir avanzando, ¿no? A veces nosotros mismos nos limitamos en el trabajo, no, ella no tiene muchos años de servicio, ahora hay que darle un trabajo porque no conoce mucho de tecnología, pero esos límites los ponemos nosotros. Sin embargo, si nosotros nos estamos capacitando constantemente, tenemos que estar a la par, no tenemos por qué sentirnos ¿no?, limitados. Pero también rescato lo que dicen los compañeros de aquí, de esta
estos cursos, que estamos de este postdoctorado, tiene que salir un proyecto, una investigación en la cual nosotros podamos aportar, porque siempre nosotros estamos pidiendo al Estado, diciendo, no, claro, hay parte también de su responsabilidad, pero nosotros como personas profesionales que podemos hacerlo, debemos de realizar, organizarnos y pues lanzar, ¿no? Un proyecto, una investigación en la cual podamos también aportar, ¿no? Para eso estamos nosotros. Entonces, pienso que, como usted dice, ¿no? Situaciones que se han dado que realmente, sí, nos han traído a veces, digamos, cosas positivas y también un poquito, digamos, negativas, en el sentido de que a veces la incomodidad en la casa no nos ha permitido de repente dentro de nuestra casa tener a un montón de personas, ¿no? Y más la virtualidad ha permitido que nosotros socialicemos con personas de diferentes lugares. No solamente acá en Trujillo teníamos la sede, pero ahora socializábamos con personas por ejemplo, de Tumbes, de Piura, de Chiclayo, de Huaraz, de diferentes lugares. Entonces, eso para mí también ha sido algo positivo, pero vuelta a como le digo, la incomodidad dentro de la casa, la familia, no teníamos el ambiente adecuado, pero siempre hay que ver la parte positiva. Realmente, ahora sí me he dado cuenta de que la virtualidad pues llegó para quedarse, igual que la pandemia, y tenemos que salir de esto, y sí tenemos, y sí podemos, porque si lo hemos hecho y lo estamos haciendo, vamos a continuar en esto. Entonces, creo que acá hay muchas personas preparadas y creo que podemos realizar, pues, ¿no? Un proyecto o algo, un tema en el cual, como vuelvo a repetir, se aporte y podamos nosotros, decir, pues, ¿no? Aquí estamos y alcemos nuestra voz y empoderarnos como, bueno, en el caso de nosotros, el colegio, ¿no? De doctores, del CIDOC, para poder, ser, pues, ¿no? Tomados en cuenta. Y bueno, y dejar, pues, ¿no? Nuestro legado, nuestro proyecto, nuestro objetivo, que es, digamos, brindarnos a la sociedad, al país, y por qué no, pues, ¿no? Donde nosotros no tengamos fronteras. Gracias, profesor. Muchas gracias, Vilma. Sí, efectivamente. Bueno, aquí ya tomando la última condición de que es la investigación científica y tecnológica, la innovación como motores del desarrollo humano, social y económico para América Latina. Bueno, aquí es donde nosotros debemos realizar un proyecto académico, un proyecto de alta envergadura, donde generemos investigaciones para cada uno de nuestros sitios donde nosotros nos envolvemos y publiquemos un artículo y de pronto podemos gestionar un proyecto interinstitucional, ¿sí? General, grande, ¿no? De tal manera que podamos vincular a ciertos sectores donde realmente se necesite la presencia de esa tecnología, ¿sí? De esa prácticamente definición de que debemos ser flexibles con el acceso, ¿sí? A la internet, ese acceso a una educación virtual, ¿sí? También con responsabilidad, donde de pronto hay bastantes compañeros docentes en algunas áreas de que les falta capacitación. De pronto, ¿sí? Podemos ver un financiamiento externo, ¿sí? De Europa, de Estados Unidos, o de Canadá, o de China, para cada una de las instituciones a tener un estudiante que tenga un alto rendimiento académico y que se les dé una capacitación para que dé el soporte a los compañeros docentes. Algo externo, una propuesta que nazca de este grupo de docentes que están aquí. Bueno, ya mismo concluimos. Aquí, señores, yo les pongo bueno, este es mi doctorado que me gradué el año pasado. Esta es mi universidad principal. Yo soy Universidad Estatal de Milagro. Me gradué en el doctorado de Estadística Multivariante Aplicada. Fue en la Universidad de Salamanca, España, la tercera universidad más antigua del mundo. Bueno, fui cum laude, ¿sí? Con mi tema. Esta es mi otra universidad en la cual también colaboro, ¿sí? Que en ese momento, cuando estaba en el doctorado, estaba colaborando, ¿no? También me hicieron las felicitaciones. Había por el caso. Y aquí están todos mis accesos de investigador para que podamos mantener los canales abiertos para seguir colaborando. Bueno, estoy aquí de largo con todo su proceso
postdoctoral para colaborar con ustedes, sí me gustaría poder plasmar un proyecto de alta envergadura para generar publicaciones científicas en cada una de sus áreas, ¿sí? Para enfocarnos exactamente en eso que estamos nosotros hablando en esta parte, ¿no? Que no es otra cosa que la situación de la tecnología en educación en América Latina. Cómo ha afectado, obviamente, la pandemia, y viene la pospandemia, y viene algo que se va a quedar, la parte híbrida en educación, ¿sí? Vamos a estar de largo presentes. Yo creo que aquí eso no va a cambiar. Debemos actualizarnos, debemos mejorarnos y debemos generar productos de esto, obviamente, ¿no? Y yo siempre les diré que debemos generar emprendimiento, ¿sí? Que nuestros estudiantes con respecto a la tecnología y nuestros compañeros docentes también se empoderen y generar ese emprendimiento. Señores, realmente ha sido un gusto poder participar de este proyecto. Cuenten conmigo a las órdenes. Sí, soy un compañero más de ustedes dentro de las aulas de clase, y sería factible coordinar bien con los compañeros de Compás para un proyecto o varios proyectos de alta envergadura. Están mis datos, cualquiera que ustedes puedan. Esa red de Mavitac es la que yo soy coordinador, que es la red principal. Esa red son 3 universidades: la Universidad Estatal de Milagro, la Universidad Politécnica del Litoral y efectivamente la Universidad de Salamanca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, señores, compañeros doctores? Doctor Calderón, ¿sería factible tomar una foto con todos los asistentes para que quede perenizado justamente esta importante conferencia que usted ha dado, doctor? Una sugerencia que es, por favor, que abran todas sus cámaras y tomar la foto de rigor, por favor. Una recomendación. Al doctor Víctor Castañola, que también sería una foto con todos los asistentes, doctor, con su persona. Pero tiene que cerrar la presentación para poder salir todos. Ahí está. A ver, por favor, los expertos. Estefanía también tome la foto del grupo, por favor. Estefanía, para que quede en el archivo de Compás. Ya, ahora sí, por favor, las fotos, que levante, que baje la mano, ahí una Fiorella, baja la mano para tomar la foto. Ahí está. Bravo. Gracias, por mi parte, gracias. Muy agradecido a todos los participantes, miembros del CIDOC, de la Universidad César Vallejo, Universidad Villarreal, Universidad San Marcos, ¿no? Muy agradecido por la confianza que han depositado en CAEIN. Muchas gracias. Será hasta el próximo domingo. Señores doctores, Pues, muchas gracias. Un gusto. gracias. Y a las órdenes. Gracias. Hasta el próximo Muchas domingo. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Doctor Calderón, de Perú, Trujillo, de Trujillo. Saludos, Buen día. Juan. Jorge Apolitano, gracias. Esperados por Trujillo. Doctora Carolina. Gracias. Manuelito. Ya visitaré otra vez Trujillo. Me gusta Trujillo bastante. Saludos. Venga por Bienvenido. acá. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos. El Colegio Manuel Iberoamericano de Pérez. Doctores lo espera. Doctor Juanito Trujillo, Trujillo. Pásenle, Jorge, gracias. un buen día desde Cajamarca, Perú. El doctor Jorge Apolitano se encarga de invitarle el ceviche. Jorge, coordina, por favor. Jorge, coordina la visita. Sí, sí. Ya. Claro. Con algo de pisco, por favor, que también me encanta. Por supuesto, con su Clases de marinera. Y Buenos clases de marinera. anfitriones. La doctora Stani Clases de marinera. con sus marineras. ¿Dónde está? No la veo. La El doctora. doctor Noriega con su marinera, que también lo baila. Claro, así es, doctora. Ahí Sí. está, doctora querida. Compañeros doctores, formalicemos un proyecto interesante doctores. para estar siempre canalizados y tener una línea abierta. Querida, Canalicemos un proyecto. buenos días. Compás estará siempre a la orden para formalizar los proyectos. Sí, doctor. Compás está a la Hagamos algo orden. interesante. Doctor Juan, un gusto encontrarnos a los tiempos, ¿no? Sí, sí, doctor. Un Pase bien. abrazo fuerte.
Estaremos en contacto, ¿sí? Me despido. Quisiera Muchas gracias. recordarles que las tecnologías y las redes sociales han traído el poder a la gente, ¿no? Las tecnologías y las redes sociales han traído el poder a la gente. Eso lo dice un científico muy conocido probablemente por ustedes, Marcos Kingman. Mire usted hasta dónde está el alcance de eso. Nos vemos entonces. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.